Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz. Contento, siempre agradecido al Señor porque te conectas y porque podemos compartir juntos la palabra del Señor. Estamos tocando el tema de la oración y mientras más vamos buscando, más vamos encontrando este importante aspecto de la vida de cada creyente. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces es correcto orar en un periodo de 24 horas? Son preguntas que uno se hace, pero lo importante es tener una plena confianza en el Señor y aprovechar esta gran bendición de las muchas bendiciones que tenemos de parte de Dios, porque orar es otra gran bendición que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial. Grace 21 comienza ahora. Vamos a buscar en Primera de Reyes, el capítulo 18. Ve buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones y vamos a otra experiencia de otro creyente en Dios, pero obviamente en otra época. No una época como la actual, que es la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, que el Señor está conformando el cuerpo de Cristo. Pero hay verdades que trascienden las dispensaciones, aunque hay para muchos que hemos estudiado y estudiamos este aspecto de cómo se traza la escritura, de que hay 7 dispensaciones, las que casi siempre se mencionan, y las voy a poner ahí para que las veas cuáles son las que se mencionan, y veas esta pequeña columna. Me gusta la manera en que escuché de un pastor, su nombre es Richard Jordan, de Illinois, donde él lo pone, yo le llamo, lo simplifica. No deja de ser notar cómo Dios lidiaba en tiempos distintos con gente distinta, pero se nota estas claras distinciones. Tiempo pasado, time past, but now, ¿verdad? Pero ahora, que Pablo menciona en sus cartas como denotando un cambio, ahí se denota un cambio, y el tiempo futuro, things to come, cosas por venir, o profecía, lo que falta de cumplirse, que muchas están bien enfocadas a la nación de Israel. Y cuando estamos estudiando la Biblia, siempre tengamos estos aspectos en mente para que cuando estemos leyendo lo que leamos de la Escritura, como vamos a hacer tú y yo ahora, entendamos en qué tiempo sucedieron estos eventos, pero que podemos agarrar para nosotros y vemos el carácter de Dios, la manera de Dios operar. Es nuestro Padre eterno, y estamos en una relación muy especial bajo un cambio de circunstancias tan extraordinario, totalmente inmerecido que tenemos, pero ahora lo estamos disfrutando o lo deberíamos de disfrutar. El mundo sigue con su asunto, el mundo sigue, ¿verdad?, con sus luchas, con sus frustraciones, tratando de descifrarse a sí mismo, pero nosotros vamos a contemplar las cosas a la manera de Dios para no dejarnos absorber. Cuando un barco se hunde, hay una parte que se ejerce, que sucede, un efecto de succión. Se forma como un remolino y lo que esté cerca se va por ahí también, lo ala esa fuerza de succión. Pero nosotros, en la medida que el mundo se va hundiendo en sus asuntos, nosotros no debemos dejarnos absorber ni tampoco caer en ese remolino que nos succione a destrucción, a frustración, a alejarnos de las cosas de Dios, porque si no nos va a pasar como le está pasando al mundo, que está confundido, está triste, está frustrado, está rencoroso, está iracundo, está todo, manifestando cosas que obviamente ninguna son del Espíritu. Primera de Reyes 18, aquí está Elías, este profeta, el mismo que tuvo unas victorias extraordinarias y el mismo que también cayó en situaciones difíciles, como nos puede pasar a ti y a mí, de estar en momentos muy buenos
de momentos muy particulares donde estamos encima de la ola, la estamos pasando bien, hay estabilidad, todo está tranquilo, pero no siempre nuestros días se mueven, nuestra vida, la vida no es así. En la vida enfrentamos momentos difíciles y la Biblia está llena de experiencias de todos estos llamados héroes bíblicos, donde tuvieron retos, algunos enfrentaron leones, otros enfrentaron hornos de fuego, otros enfrentaron encarcelamientos, apedreamientos, ejecuciones, cuestionamientos, burlas y tantas otras cosas adversas que uno diría, pero parece que ser de Dios o ser cristiano como que no es muy bueno, como que eso nos mete en muchos problemas. Es lo mejor, es la mejor posición que podemos estar. Pero para muchos que quisieran que la vida fuera fácil y que todo fuera color de rosa, no están viendo las cosas como son. El capítulo 18, Primera de Reyes, comienza así la palabra del Señor. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, porque uno debe obedecer a Dios, ¿cierto? Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿ve? Que hay persecución, pasan situaciones adversas a los creyentes, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? O sea, me vas a enviar de una persona donde me voy a meter en un tremendo lío. El versículo 10, esta es la respuesta, dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y a todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Así que está este ir y venir, este back and forth, como dicen en inglés, donde una cosa es lo que dice Elías, otra cosa es cómo lo percibe el otro, porque está temiendo, tiene un temor natural que el ser humano tiene del peligro, obviamente. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y los Baales eran ídolos, y los Baales también se relacionan con cosas demoníacas, satánicas, porque todo lo que no es de Dios y Dios lo considera un ídolo, no puede caer en otra categoría. En el mundo hay muchas religiones y creencias,
Y gente que tiene ídolos y hace ídolos de 20.000 cosas. Y algunas las quieren justificar, las quieren suavizar un poco, pensando que Dios las recibe con agrado. Pero si son antibíblicas, y hoy día que estamos en este tiempo y el canon bíblico está completo, si es antibíblico y anticristiano, hay que temer a eso, porque se está yendo en una dirección que no es conveniente. Sin embargo, hay millones de personas que siguen muchas cosas, pero no siguen al Dios de la Biblia. No siguen al Dios de Daniel, de Jeremías, de los apóstoles, de Pablo. No tienen un Salvador como nosotros tenemos a Jesucristo en este tiempo, que nos justifica, que nos glorifica, que nos redime, que nos da salvación, perdón de pecados y vida eterna por medio de su persona y de su obra en la cruz. Entonces dice el versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel, ese nombre cada vez que usted lo escucha, algunos dicen, tú eres una Jezabel, hablando de una reina terrible que eventualmente va a ponerle un contrato de quitarle la vida a Elías por algo que él va a hacer. Y sabemos lo que él hizo. Vamos a seguir leyendo porque este momento es muy importante. Y le vamos sacando información a estos eventos que son sorprendentes, difíciles de creer para algunas personas, pero para nosotros que hemos creído en el Señor y andamos por fe y no por vista, realmente para ver esto, escucharlo es maravilloso y asombroso y es sobrenatural. Y nos debe recordar al Dios a quien le servimos. El Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No se puede tener dos dioses. Jesús lo dijo también, porque vas a aborrecer a uno, vas a querer al otro. Y hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios y también creo en Jesús, pero también creo en esta otra cosa. No se puede. Porque la lealtad, la fe, la confianza, la certeza de nuestra salvación y de nuestra reconciliación con Dios debe tener un fundamento claro. Pablo dice que el fundamento que él puso es Jesucristo y que cada cual vele como ¿verdad? Construye sobre ese fundamento. No se puede tratar de mezclar una cosa con la otra. Es Jesucristo, su fe, la fe que uno pone en Él, en su obra, lo que nos da salvación y reconciliación. Y lo que a nosotros nos da certeza de la salvación que tenemos segura en Él. No puede ser la mezcla de Jesucristo y 20 cosas más. Jesucristo y otros ídolos. Jesucristo, otras o vírgenes o santos o como les quieran llamar. No se puede, es que solamente hay uno. Por eso es que aquí repetimos constantemente lo que dice la Escritura, que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es un absoluto, eso no hay cómo negociarlo. Y también dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es muy específico en esto. Pero hay personas que no, creen que se puede conciliar, no sé si el término correcto es un sincretismo, pero es esta mezcolanza de cosas, de sí, Jesús, como nosotros hemos visto personalidades en la televisión, que se habla de ellos como astrólogos y gente así, que la gente le da mucho reconocimiento porque son disques espirituales, porque de vez en cuando mencionan a Dios o mencionan a Jesús, pero realmente son salvos, realmente están siendo específicos bíblicamente. Me parece que no. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, decidan o Dios o Baal.
Eso me recuerda también lo que Josué dice en el libro de Josué, donde dice que él y su casa, que cada cual decida, ¿verdad?, a quién van a servir, pero él decidió que él y su casa le iban a servir a Jehová. Voy a escribir el texto abajo para que lo veas exactamente dónde lo dice y qué es lo que dice. Todo el tiempo tú y yo estamos siendo retados a, declarar nuestra lealtad y a qué nosotros vamos a seguir y en base de qué nuestra vida está conformada en este momento. Cuando nos lanzamos a la calle cada día, debemos recordar que estamos viviendo en un mundo caído por el pecado. Del Dios de este siglo, quien maneja esto, que hay principados, potestades, está Satanás, están los demonios, están todos los sistemas operativos del mundo que son antibíblicos, antidios, anticristianos. Está diseñado para alejarnos de Dios, no acercarnos a Él. O si lo mencionan de una manera tergiversada, no correctamente. Porque el fin es, todo esto el enemigo lo utiliza para destruir las vidas, para que las almas vayan en pos de Él y no en pos de Dios. Y esa línea está tirada ahí bien clara. Todo el tiempo. O es Dios o no es Dios. Y si no es Dios, automáticamente tiene que ser del enemigo. Porque esta guerra es entre dos bandos. Y nosotros cuando creímos en Cristo, pues levantamos la mano, vamos a levantar la mano derecha. La mano derecha, por decirlo de una manera, ¿verdad? Cuando va a la corte, levante la mano y usted jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad y con una mano puesta en la Biblia. Pero nosotros hemos creído en Cristo. Ya declaramos de qué equipo somos. Pues no nos debe sorprender la adversidad, el ataque, la oposición. Pero aquí, Elías, que es de Dios y está viendo este comportamiento errático del país, le dicen, tiene que decidir. O es Dios o es Baal. Y cada cual que decida, pero que decida con las consecuencias de la decisión. Porque seguir a Dios tiene sus bendiciones y sus resultados y sus consecuencias. Pero seguir a Baal tiene lo suyo también. Que nadie se llame a engaño. Muy bien, déjame buscarlo otra vez porque me brincó esto aquí. Y esta parte es bien importante. Vamos a ver dónde estaba diciendo esto. El versículo 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo. Recuerden que cuando el profeta está hablando, él es un representante de Dios. Nosotros en esta dispensación de la gracia, como dice 2 de Corintios capítulo 5, somos embajadores. No estamos muy lejos de ser. Él era profeta en ese sentido de profetizar, pero era un representante de Dios. Nosotros somos un representante de Dios, por lo que dice la Escritura, ahora en Cristo. Y tenemos un ministerio que llevar a cabo. El mensaje es, reconcíliate con Dios. Lo dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, también lo hemos mencionado aquí un sinnúmero de veces, para que no se nos olvide nuestra identidad, lo que somos, en lo que estamos metidos todos los días. No debemos ser de reacción ni de circunstancias, es la constante de nuestra realidad actual y eterna, porque ahora le pertenecemos al Señor y hemos sido comprados a precio de sangre. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Y aquí está el reto. Aquí está este hombre valeroso que está... va a ser una especie de confrontación, vamos a ponerle competencia para ponerle un término más contemporáneo. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey. Le está dando esta ventaja. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré, o sea, va a orar, por decirlo de otra manera, el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Vamos a preparar estos animales, los vamos a poner sobre leña, picados en pedazos, ustedes escojan primero,
no lo prendan en fuego, yo tampoco prenderé el mío, y el que se encienda en fuego, ese es el Dios. Fácil, ¿verdad? Y todo el mundo está mirando. Me resulta interesante que el pueblo no contestó. Estamos hablando de la gente de la nación que Dios fundó, que vio tantas cosas y tantos portentos y maravillas y milagros de su mano, y no hubo una respuesta clara. Debió haber sido bien rápido la respuesta, ¿verdad que sí? Pero no seamos injustos. Posiblemente hoy día hayan personas que se le formule un cuestionamiento, se les rete de tal manera, de la misma manera, y no respondan de inmediato. Y eso es bien peligroso. Muy bien. Y ellos tomaron el buey que le fue dado. Recuerden lo que él dijo en Números. Él es un hombre solo contra más de 400 personas. Si todos ellos se ponen de acuerdo, lo picaban a él en pedacitos si hubiesen querido, pero eso no fue lo que pasó. Dice, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, digamos que empezaron a las 8 de la mañana hasta las 12 del día, pero digamos que empezaron a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y eso era clama y clama y clama Baal. ¿Y qué pasó? Cero. Cero. Vamos a seguir leyendo. Y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, haciendo mucha bulla y qué sé yo, ¿verdad? Y aconteció al mediodía, llegó ya el mediodía, que Elías se burlaba de ellos. Alguien puede decir, se le está yendo la mano y se está poniendo muy orgulloso. Bueno, pero déjenlo, él tiene que disfrutar lo suyo, ¿verdad? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios, y lo puso en D minúscula, está escrito en D minúscula, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o sea, como Dios, como es un Dios, pues mira, a lo mejor está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, ya mismo viene por ahí. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Voy a insertar algo aquí, voy a espiritualizar esto un poco. Las personas que se van en pos de ídolos, de creencias falsas, de falsos dioses, de espíritus demoníacos, inmundos, etcétera, etcétera, como tú lo quieras llamar, terminan lastimándose ellos mismos. Sacrifican muchas cosas y se lastiman. Tal vez no se lastiman físicamente, tal vez todavía hay religiones que sí, que exigen una serie de sacrificios y de ayunos y de cosas que lo que hace es que destruye físicamente a la persona, pero ni hablar de lo espiritual, de lo emocional y lo mental. Se lastiman y les parece bien y claman y piden. El asunto es cuando a veces piden cosas y se les dan, pero entonces ¿de quién tú crees que vienen las respuestas? Porque si Dios no está en el asunto. Cuando estaba Moisés y Aarón delante del faraón, y entonces él tenía la vara y tiró la vara, tiraron la vara al suelo y se convirtió en serpiente. Los que estaban con faraón, Janes y Jambres, esta especie de sacerdotes, brujos, lo que fuera, hicieron exactamente lo mismo. Pusieron sus varas en el suelo, se convirtieron en serpientes. Ahora, la serpiente la de Aarón y Moisés se tragó las de Faraón, pero noten, ante los ojos de los débiles allí, de los incautos, de los incrédulos que no creen en Jehová, de los ejércitos en ese tiempo, pudieron haber llegado a la conclusión, pero Janes y Jambres también son muy fuertes en esto. Hicieron exactamente lo mismo y se quedan creyéndole a ellos en vez de creerle al Dios creador de todas las cosas. Pero la gente se pone en peligro de lacerarse, de golpearse, de perder terriblemente. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eso tenía que ser, ya eso no daba ni gracia, eso era un desastre, una calamidad. Pasó el mediodía
Y ellos siguieron gritando frenéticamente, o sea, a lo loco, en descontrol, obviamente porque está llegando el cansancio. Tal vez no se tomaron un tiempo para desayunar, ni para almorzar, y entonces ahora están llegando al desespero. ¿Por qué? Porque nada pasa, nadie los está escuchando. Y dice, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, porque así había sido el abandono que había de las cosas. Y hay que restaurarlas. Y hoy día se pide por un avivamiento, hoy día se pide que las vidas se realineen con Dios, que busquen en Dios en la medida que se va acercando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y también se acerca el tiempo de la tribulación. Es más vale que la gente se apure, porque el Señor pronto, cuando menos se lo imaginen, dará su próximo paso para ir completando todo lo que falta de las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, interesante este número, 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, 12 piedras con Josué cuando cruzaron el río, 12 apóstoles, 12 tronos, 12 cimientos de la ciudad. El número 12 siempre está consistente y tiene que ver estrictamente con Israel. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, cuando le cambian el nombre de Jacob a Israel, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 3 días con Jonás, 3 días Jesucristo, y hasta que resucitó al tercer día. Ese día 3 también, ese número está interesante en la escritura. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahora noten, ahora vemos un aspecto más bien físico. Si está tan lleno de agua, si está prácticamente inundado, ¿cómo los elementos que podían hacer combustión, que podían encenderse, se pueden encender si están completamente llenos de agua? El agua apaga el fuego. Así que aquí el Señor está probando algo, y eso me hace recordar lo que pasó con Lázaro. ¿Recuerdan lo que pasó con Lázaro? Que las hermanas mandaron a buscar a Jesús y Jesús se tardó en llegar. Pero cuando él llega, que él pide que muevan la piedra, ¿qué fue lo que le dijo la hermana? Y es de ella, porque es de 4 días, para que estén seguros. Estén seguros que este hombre sí estaba muerto. En este caso, échale agua una vez, no, 2 veces. Es más, una tercera vez. Y aquello está lleno de agua. Se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham. Y ahí comienza su corta, pero sincera y poderosa oración, que queda ahí para los anales del tiempo, para que todo el mundo medite en estas cosas, y tú y yo que somos del Señor recordemos a quién le servimos y a quién le creemos. Porque nuestro Padre, Dios, es nuestro Padre eterno, Padre celestial, que nos adoptó cuando creímos en Cristo. Que no se nos olvide eso, especialmente en los momentos difíciles y adversos, de peligro, de frustración, de enfermedad, que podamos y vamos a experimentar tú y yo eventualmente en la vida. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está pidiendo y está intercediendo por ellos. Pero noten la similitud en parte, ¿verdad? No exactamente, pero sí se parece. Cuando Jesús oró, cuando va a resucitar a Lázaro, donde dice, yo sé que tú me escuchas, y estoy parafraseando nuevamente, pero siempre pongo el texto para que tú corrobores, sea como un buen bereano, a ver si lo que estamos hablando eso no es. Y él dice, pero lo hice por la gente que está aquí, por el pueblo que está delante, para testimonio, para que la gente sepa de Dios, el Dios que se quiere dar a conocer, que se da a conocer por medio de su creación, se da a conocer por el testimonio de aquellos que le servimos y le seguimos, por la historia que nosotros podemos contar de Dios en nuestras vidas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en zanja. Aquello se encendió con ese poder glorioso, santo, puro, sobrenatural de Dios. Ni el agua se pudo resistir. Porque todo lo que a nosotros nos parece de una forma física, natural del hombre, en Dios. Recuerden lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, es que nada es imposible para Dios. Bueno, Jesús caminó por encima del agua. Lo dice la Escritura, yo lo tengo que creer. Como se dice que una vez dijo Billy Graham, si la Biblia dijera que Jonás se tragó una ballena, yo lo creía. Y yo sé lo que quiere decir con eso. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías, esta parte la tengo que leer otra vez porque es demasiado maravilloso, el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, ¿verdad? Porque ahora es fácil, pero nosotros creemos por fe y no por vista. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Porque en el pecado, en la idolatría, al final del día, lo que va a haber es muerte. Lo que va a haber es destrucción. ¿Qué va a pasar con la gente que no crea en el Señor, que no le crea al Dios de los cielos? Lo que le espera es un lago de fuego, un lugar de condenación eterna. Pero Dios no quiere eso ni que se esté complaciendo en eso, es que se lo están buscando. La paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá. Pero ¿qué nos ofrece Dios en Cristo? Y se contesta la pregunta, ¿por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? Bueno, para darnos salvación, para reconciliarnos con Él, para que haya paz entre Dios y nosotros, porque el que no esté con Dios está en guerra con Dios. Sépalo o no lo sepa, pero está en guerra. Pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta oración fue corta, pero ¿cuál fue el resultado? De un hombre que estaba obedeciendo. Luego las circunstancias de este hombre van a cambiar. Iba a caer en una depresión y sabemos todo lo que pasó. Hemos hablado de eso en otros episodios pasados de la depresión y cómo se frustró Elías, que se olvidó de todo esto que estaba pasando, como a ti a veces y a mí se nos puede olvidar las victorias que el Señor nos ha concedido. Pero Dios sigue siendo Dios y Él es fiel y para siempre es su misericordia. Y Él oró con plena confianza. Y ahí estuvo el testimonio delante de toda esta gente que vieron el poder de Dios con sus propios ojos. La Escritura dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, pero tal vez para muchos será muy tarde cuando eso suceda. Pero para otros será la contestación en ese momento tan terrible de la tribulación.
cuando vean al Hijo de Dios regresando, bajando sobre las nubes, como un relámpago que de noche si sale un relámpago se nota por todo el firmamento. Todo ojo le verá. Y será un momento de gloria y alegría para algunos, pero para muchos será de tristeza cuando se den cuenta que siempre todo fue verdad. El Dios de Israel es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, la iglesia en la que estamos tú y yo ahora somos parte de esto. Nuestro comandante jefe Jesucristo, el Señor. Y tú y yo somos embajadores que llevamos un mensaje, pero también somos soldados, que tenemos una armadura que Dios nos dio y usamos la espada de la palabra. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y por eso meditamos en estas cosas, porque tal vez alguien las escuche, les llame la atención y quieran averiguar un poco más sobre esto. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Déjame contarte, yo estaba en este lugar anteriormente. Esto es un parque que también es una reserva natural, pero yo estoy en medio de un cementerio. Esto es un cementerio. Lo que pasa es que no es el cementerio la imagen que tenemos siempre de lo que son los cementerios. Este es un cementerio donde las personas que piden ser sepultadas aquí, esto tiene sus propietarios, obviamente, los entierran literalmente en tierra. No hay cemento ni nada y entierran a las personas en una especie de... Son como... No es la caja, el ataúd como tal, es como algo de mimbre, algo natural que se va a disolver, porque ellos quieren que todo se disuelva y quede ahí natural, como fue en antaño. Hay personas que quieren y buscan esto, te lo estoy contando porque son las curiosidades, pero no es yo miro a mi alrededor, lo que veo es naturaleza. No veo realmente, para uno saber que aquí hay personas sepultadas, pues hay unas placas muy pequeñas en el suelo. Y todo se conserva con mucho respeto y cuidado. Por cierto, hay una de las pequeñas lápidas, por decirlo de alguna manera, es una placa realmente, de una persona que muere el mismo día que cumplía años. Y también vi uno de apenas un jovencito de unos, creo que son 12 años. Bueno, pero ese no era el tema, pero quería para darte el contexto de dónde me encuentro. Pero también sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa la circunstancia en que la persona falleció. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y qué es de los que murieron sin Cristo? Bueno, hay un juicio. Porque está destinado para el hombre que vivan, que mueran una sola vez y luego juicio. También lo dice la Escritura. Pongo la cita, ¿verdad? Dónde está para que lo leas, pero ya no te quito más de tu valioso y especial tiempo. Y será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.